Entonces, con respecto a las generalidades, el citomegalovirus fue descrito desde más o menos 1950 y inicialmente se entendía como una enfermedad de niños, especialmente neonatos, por transmisión congénita. Entonces hay el síndrome, el TORCH, en el cual, así se llamaba previamente, había una infección por algunos virus y bacterias como toxoplasmosis, rubeola, citomegalovirus, herpes y sífilis, y todo esto generó un síndrome que se llamaba el TORCH, y estos generan enfermedad congénita. Dentro de estos, citomegalovirus generaba calcificaciones, retraso del desarrollo y problemas de desarrollo neurológico. Así se entendió por muchísimo tiempo y por eso ustedes ven que la mitad de las publicaciones de esa época son de neonatólogos. Pero en la medida en que el trasplante llega y empieza a aparecer más, los pacientes inmunocomprometidos se vuelve un nuevo nicho, un nuevo grupo poblacional en el cual afecta citomegalovirus. Por lo tanto, el entender de esta enfermedad en estos pacientes es reciente, realmente no llevamos mucho tiempo. Esto hace parte de la virología básica, que es como la única diapositiva de virología que hay, porque la virología pues es compleja y no es el objetivo como de hablar solamente de esto, en el cual es un virus de la familia de los herpes. Los herpes virus son 9 virus, dentro de estos hay muchos conocidos, el herpes 1, el herpes 2, el citomegalovirus, el Epstein-Barr, y hay otros, virus herpes 6, virus herpes 8, y muchos de esos que pueden producir algunas otras patologías. Es un virus con genética de DNA, doble cadena. Entre los pacientes que más afecta son los pacientes con inmunosupresión avanzada. Este es realmente el grupo poblacional el cual más se afecta en estos casos. Usualmente, cuando nos infectamos por citomegalovirus en el trasplante, es la reactivación de una infección latente. O sea, ya tenemos el citomegalovirus y en el momento de la inmunosupresión aparece la reactivación del virus. No es que tengamos una infección aguda por el virus. Quiere decir que cuando llegamos al trasplante ya tenemos el virus adentro y ya tenemos la inmunidad. Por esa razón, para nosotros es muy importante la evaluación pretrasplante. Es fundamental. O sea, de ahí parte todo. Porque vamos a saber si este paciente ya tuvo contacto con el virus, no tiene virus, tiene o no inmunidad para el virus, y podemos de esa forma mirar cuál es el riesgo de tener una reactivación de la enfermedad post-trasplante. Entonces, ¿por qué es importante hablar de citomegalovirus? Primero porque todos sabemos que la carga viral es directamente proporcional a la alteración inmunológica que hay. Entre más bajito es el sistema inmune, más alta llega la carga viral. Entonces, asimismo, daña muchos órganos. Pero ahora se entiende que las cargas virales bajas también generan un problema porque están dañando órganos sin que sea muy evidente. Entonces, por ejemplo, se ha entendido que el citomegalovirus tiene que ver mucho con el rechazo, tanto agudo como crónico. Hay como una balanza en la cual los pacientes que hacen rechazos debe aumentarse la inmunosupresión, por lo tanto quedan en riesgo de hacer otra vez infección por citomegalovirus. Pero asimismo, cuando hay una infección por citomegalovirus, hace una inmunosupresión suficiente y alterada con la cual hay más rechazo. O sea, el rechazo genera citomegalovirus y la infección por citomegalovirus condiciona un rechazo, o sea, que van de la mano. Eso es más importante en unos u otros órganos. Por ejemplo, en pulmón es el más importante de esos. En pulmón se conoce que citomegalovirus genera pérdida grande de los injertos, en todos, pero pulmón es el más grave porque pues perder un injerto de pulmón, todos son graves, pero este tiene consecuencias muy, muy graves. Creo que de los trasplantes más difíciles de sólidos de manejar es pulmón probablemente. Después páncreas, pero eso es imposible. Entonces, produce otras enfermedades como arteriosclerosis, enfermedad cardiovascular, infecciones oportunistas, también se ha relacionado con neoplasias y con diabetes. Entonces, alguien con citomegalovirus post-trasplante tendrá muchos efectos y muchos problemas para vivir después de esto. Esto que ustedes ven aquí es la prevalencia mundial de citomegalovirus, quiere decir cuánta gente en el mundo vive con el citomegalovirus. Ya sabemos que usted se infecta y se infecta usualmente en la adolescencia o en la infancia y después, a través del tiempo, lo puede reactivar, pero nunca se cura, nunca lo va a eliminar. Entonces, lo que eso muestra es cuánta gente en el mundo ha tenido contacto con citomegalovirus. Y entonces ustedes se dan cuenta que en la zona tropical y especialmente en África hay un rojo más intenso. Entre más intenso quiere decir que es cercano al 90% de la población. De esta manera les puedo decir que está condicionado la infección por citomegalovirus a las bajas condiciones socioeconómicas. Entre más bajos ingresos tienen los países, más alta es la seroprevalencia de citomegalovirus. No es claro por qué, pero sí marca una tendencia muy importante. Colombia aquí dice que no tiene datos, pero sí tiene datos. Entonces voy a pasar a mostrarles los datos que tenemos aquí. 3 estudios grandes, dentro de los cuales muestran lo mismo, más o menos, 2 estudios iniciales hechos en Medellín y otro hecho en todo el país, pero ustedes ven cómo el primer estudio mostró que en Colombia 73 a 93% de la gente hemos tenido contacto con citomegalovirus.
Entre el 98 y el 2010 se mostró como el 90% de la gente ha tenido contacto con este virus. El último, que es como el más grande, mostró 86 y 91%. O sea que si ustedes quieren aprenderse un número, pueden decir en Colombia el 90% de la gente ha tenido contacto con el virus. Dicho de otra manera, de 10 colombianos que cojamos al azar, de los 20 que estamos aquí, 18 hemos tenido contacto con citomegalovirus y probablemente hay 2 de los que estamos aquí que no han tenido contacto. ¿Eso a ustedes les parece bueno o les parece malo? ¿Ustedes creen que eso es bueno o malo? ¿Usted quisiera ser de los 18 o de los 2? De los 2, ¿por qué? Porque en contacto entre menos tenga yo contacto con ese virus, menos prevalencia de infectarme o adquirirlo lo tengo. ¿Tú quisieras ser de los 2? ¿Alguien quisiera ser de los 18? Yo. Yo quisiera ser de los 18, ¿por qué? Porque yo quisiera ser de los 2 si me aseguran que nunca voy a tener contacto con el virus. Si me dicen, ya pasó, es como decir, se acabó el COVID en el mundo y yo no tuve contacto, me salvé. Digo, chévere, pero el virus no se va. Entonces, si no he tenido contacto nunca con el virus, en algún momento lo voy a tener. Y es mejor que lo tenga cuando mis condiciones de fisiológicas son mejores. Es como el toxoplasma en el embarazo. Es mejor que una mujer tenga contacto con toxoplasma en el embarazo antes del embarazo, durante el embarazo o después del embarazo. Es mejor que sea antes, porque lo peor que le puede pasar a una mujer es que tenga infección aguda durante el embarazo. Entonces aquí pasa algo parecido. Es mejor haber tenido contacto cuando yo estaba mejor y no cuando estoy inmunosuprimido y no cuando estoy post-trasplante. Porque entonces una infección aguda de un paciente trasplantado es mortal y pierde el injerto. Entonces prefiero que lleguen así. Es un poco complejo de entender, pero al final es una protección que tenemos. Un poco de la teoría biológica. La teoría biológica es más o menos que entre más tierra comamos, entonces más expuestos estamos, y entonces más protegidos estamos, o sea, nos va súper bien. Entonces de una otra manera nos sirve nuestras condiciones socioeconómicas. Vivir en una burbuja de cristal no es real. Esto hace parte de una publicación que tuvimos en San Ignacio, pero pues es para mostrarles que existen todos los órganos, en pulmón, en hígado, en riñón, en todos los órganos que uno se imagine puede tener el virus. Eso es una publicación que hicimos hace unos 8 años, que no tuvo una difusión, y la idea es tomar lo que estaba aquí y actualizarlo. Entonces lo que les voy a mostrar de aquí para adelante es lo que hay en este momento como el estado del arte del manejo de la enfermedad por citomegalovirus. Entonces el riesgo depende de varias cosas, de la edad. Claro, entre más años tengo, más probable es haber tenido contacto con el citomegalovirus y mi sistema inmune cambia. Hay una cosa que se llama la inmunosenescencia, por lo tanto, entre más años, más riesgo de reactivación. Las comorbilidades, entre más enfermos son paciente, más riesgo que se reactive el virus y más problemas le va a generar. La genética es algo que poco entendemos, y es que en la inmunogenética no entendemos por qué hay unos pacientes que el sistema inmune no es capaz nunca de controlar el virus. Y hay unos que lo controlan tan bien que nunca les pasa nada. Entonces la inmunogenética de las enfermedades infecciosas es algo apasionante, es un tema que a mí me gusta muchísimo, pero conocemos muy poquito. O sea, ¿por qué alguna población tiene mayor probabilidad de hacer enfermedad grave y morirse por malaria y otros no? ¿Por qué alguien que vive en la costa norte de Colombia vive comiendo butifarras todo el tiempo pero nunca le hace salmonelosis? Pero si llega un francés o si llega un noruego al Festival de Barranquilla, se come la misma butifarra que se comen todos en Barranquilla y casi se muere de salmonelosis y llega aquí y llega a cuidado intensivo. ¿Por qué si comieron lo mismo? Y el uno ha comido lo mismo toda la vida. O sea, porque los estudios epidemiológicos muestran que el 30% de los alimentos de la plaza de Montería están contaminados con enteropatógenos. No vemos tanta diarrea en Montería. Pero si usted va a Montería, seguro le toca devolverse en urgencias. Entonces hay algo de la inmunogenética que o nos protege o no. Y eso no pasa aquí. O sea, algo tienen algunas personas, y tenemos pacientes post-trasplante que es que nunca se controla el citomegalovirus. Y al final hay muchos que han muerto por citomegalovirus. No conocemos por qué. El estado serológico ya lo describimos y es el estado donante-receptor. Nosotros tenemos un binomio aquí en el cual el paciente que va a ser trasplantado es el receptor y él tiene una inmunidad que conocemos porque en el estudio pretrasplante lo estudiamos. Pero a él le va a llegar un órgano de un donante que no conocemos y ese donante no está preparado para hacerlo. Por lo tanto, el estudio del donante se hace cuando se puede, que eso es usualmente a medianoche, a las 2 de la mañana, los domingos, corriendo en un sitio donde no hay buenos laboratorios. Eso es lo que sucede. Entonces nos llaman y nos dicen, tenemos tal dato de tal sitio y no hay cómo pedir una carga viral porque ese hospital no tiene, porque así es la vida. Y no se puede decir a las 3 de la mañana, espérenme hasta las 10, pienso a ver qué vamos a hacer. Porque eso sí o no, y toma decisiones muy importantes en momentos inapropiados, pero así toca.
Las manifestaciones clínicas. Entonces, la enfermedad por citomegalovirus se divide en 2 o 3 grupos grandes. Uno es la infección por citomegalovirus. Esto se llama la viremia, o sea, es tener virus en la sangre. Y se toma una carga viral y aparece el virus, pero no me interesan los síntomas. Simplemente, este paciente tiene virus en la sangre. Viremia. No nos importa mucho. Lo que sí nos importa es la enfermedad por citomegalovirus. Eso quiere decir que tener virus en la sangre no es una enfermedad. Yo puedo tener viremias positivas sin estar enfermo. Y esto te lo vamos a explicar un poco más. Quiere decir, no es tan grave tener una viremia. En el diario tenemos viremias de muchas cosas. La ventaja es que tenemos sistema inmune. Mientras tengamos sistema inmune, eso no pasa nada. Nosotros durante el día, todos los seres humanos estamos expuestos a muchos eventos. Bacteriemias transitorias. Entonces, cada que nos lavamos los dientes intensamente, hay una bacteriemia transitoria. Las personas que tienen estreñimiento y hacen una deposición forzada, hacen una bacteriemia en ese momento. Los pacientes que se descomprimen de alguno hacen una bacteriemia y no pasa nada, porque tenemos sistema inmune. Esos pacientes no tienen sistema inmune. Ese es el problema grande, no tener sistema inmune. Y nosotros lo que hacemos es buscar entender qué pasa con el paciente. El síndrome de citomegalovirus es una gripa en la cual usualmente los pacientes tienen fiebre, malestar general, en el cuadro reumático tienen leucopenia, trombocitopenia, linfocitos atípicos y transaminases elevadas. Eso se llama un síndrome de mononucleosis infecciosa. Y esto se ve mucho en adolescentes. Es especialmente los niños, adolescentes y adultos jóvenes tienen estos síndromes. ¿Por qué? Porque se los pasan en el intercambio humano usualmente. Entonces aparecen muchos. Por ejemplo, los síndromes de mononucleosis, el más común es por Epstein-Barr, que tradicionalmente se llamaba la enfermedad del beso, porque entonces se pasaba en esa época de la infancia, adolescencia y algunos hasta jóvenes adultos que se pasaban allí los virus. Y así se pasaron todos, jugando en el jardín, jugando en el colegio y tal. Así pasa con todos. Citomegalovirus también. Y la enfermedad invasiva aparece en todos los órganos, en el colon, en el pulmón, en el hígado, en el riñón, en el corazón, en el páncreas, en todos los órganos aparece el virus y produce enfermedad. Vuelve a ser aquí importante el estatus donante receptor y lo que quiero resaltar es esta parte del grupo de riesgo. ¿Quién es grupo de riesgo alto? De entrada, yo pienso que el 90-95% de nuestros pacientes deben ser riesgo intermedio. ¿Alto quiénes son? Alto es cuando receptor es negativo, nunca has tenido contacto, tú eres de los dos de los 18, nunca has tenido contacto con el virus y te pongo un donante positivo, como el 90% de Colombia. Ahí te olvidaste de alto riesgo, porque nunca has tenido contacto con el virus y te pasé el virus. Y además te voy a inmunosuprimir. Eso quiere decir que el 90% de estos pacientes se enfermaron. Eso poco pasa, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la estrategia de tratamiento va a ser diferente. Me toca tratarlo desde el comienzo porque ya entró infectado este paciente del trasplante. Bajo, también tenemos muy pocos. Bajos es lo mismo, eres negativa y conseguimos un donante negativo. ¿Qué tan probable es eso? O sea, el otro de ese salón fue tu donante, nadie más. Los otros viles mortales no participamos. Entonces, eso es muy raro. Es bajo riesgo de reactivación. ¿Aquí hay alguien desde pediatría? Todos adultos. Esto en adultos da bajo riesgo de reactivación, pues porque no hay virus. O sea, negativo, pues no hay virus. Pero genera un alto riesgo de infección. Entonces, en niños, especialmente eso es importante, en trasplantes de niños, en renal de niños, bueno, en hepático de niños, porque si llegamos a tener, los niños sí pueden ser negativos, en más proporción son negativos. Por ejemplo, si empezamos a trasplantar niños de 12, 10 años, 11 años, esos niños serán negativos probablemente. Y si su donante es de la misma edad, también es negativo. Pero él a los 11, 12 años entra en un grupo de riesgo escolar poblacional donde se va a infectar estando trasplantado. Y eso es muy grave. Ese es un punto súper importante en el trasplante de niños, porque las infecciones agudas del trasplante de niños sí son mortales y pierden el injerto. Y ellos van a entrar en un grupo de riesgo y no hay mucho que hacer. Ahí hubiera querido que se infectara antes, pero es un niño de 10 años y pues nada que hacer, no lo tenía. Entonces la mayoría son intermedios. Intermedio es positivo, o intermedio es positivo y te lo pasó un negativo. Del riesgo es intermedio, 40-50%. Eso es importante porque eso se hace en la evaluación pre-trasplante. Para eso se evalúa las serologías que pedimos. En las serologías que pedimos pre-trasplante no se pide IgMs, se piden IgGs, siempre. IgMs no se deben pedir, porque las IgMs están falsamente positivizadas en esos pacientes. O sea, no se puede interpretar una IgM. Entonces, pedir IgMs en el pre-trasplante es perder plata. Como el tema de trasplantes viene en unos paquetes que el tema de plata es muy importante, como muchas cosas en la vida,
eso es perder plata. Pedir serologías IgM, las que ustedes pidan, no vale mucho, valdrá ¿qué? ¿Cuánto vale una serología? ¿20.000 pesos? ¿25.000 pesos? Pero son 4 o 5, perdimos 100.000 pesos, 100.000 que sirven para otras cosas. Entonces no hay que pedir serologías IgM, solo IgG. ¿Cuáles son los factores de riesgo importantes para que usted tenga citomegalovirus posterior en el trasplante? Que sea un seropositivo, pues claro, porque tiene el virus en el cuerpo, que usen los anticuerpos policlonales en inducción. Eso es importante especialmente en renal. En renal ellos colocan mucho anticuerpo policlonal, globulina antitimocito, basiliximab, todos estos medicamentos. Eso ayuda a que tenga más citomegalo post-trasplante. Que tenga neutropenia, y es bastante común que los pacientes post-trasplante hagan neutropenia. La tercera parte de los pacientes post-trasplante en el primer año hacen neutropenia. Y la razón son medicamentos. Entonces, por eso es que la mayoría del grupo de trasplante lo que hace es bajar la dosis de los medicamentos, de los inmunosupresores. Eso es lo que hacemos, y eso sirve. La mitad de los casos es micofenolato. Entonces, lo que hacen es bajar la dosis de micofenolato. ¿El problema cuál es? Que bajan la dosis para que el virus, para que la neutropenia se resuelva. Pero al bajar el medicamento y al mejorar esto, aparece el virus otra vez. O sea que vuelve lo mismo, es la balanza del uno y el otro. Uso de corticoides, ya hablamos de la edad avanzada, y el rechazo es un antecedente importante porque los medicamentos que usamos para el rechazo van a activar el citomegalovirus. Entonces, en urgencias es importante enseñarles a los que reciben el paciente y es, pregunten cuándo fue el trasplante, porque hay unos momentos de inmunosupresión de acuerdo al trasplante. Pero pregunten si hay rechazos. Por ejemplo, hay un paciente que tenemos ahora que estoy viendo que se fue trasplantado en marzo. Marzo, estamos en septiembre, o sea, llevamos 6 meses post-trasplante. En teoría, ya salimos de la fase de mayor riesgo. Entonces, no, ya van más de 6 meses. Pero el paciente tuvo un rechazo hace 1 mes y medio. Entonces, en urgencias, tienen que preguntarles, ¿por qué ese paciente tiene inmunosupresión como si llevara 1 mes trasplantado? ¿Sí es claro? Entonces, nosotros tenemos tiempos de infección post-trasplante. Y después de los 6 meses, un poquito relajados. Pero si tuvo rechazo, se devolvió, volvimos a arrancar, porque la inmunosupresión del rechazo es muy alta, y depende de qué tipo de rechazo, pero siempre es alta. Entonces usted dice, este paciente estuvo rechazo hace 1 mes, volvió a comenzar, está en altísimo riesgo. Así lleve 1 año, rechazo es súper importante, qué tipo de rechazo y qué le dieron para el rechazo. Porque la mayoría son bolos de corticoides muy altos, entonces, ¿y cuánto dura un bolo de corticoides? ¿Cuánto dura inmunosuprimir un paciente con un bolo de corticoides? Por lo menos 3 meses. Entonces, todo el tiempo va a ser un riesgo muy alto. Depende del tipo de órgano que esté trasplantado, va a ser las condiciones de enfermedades de riesgo. Los que más peso tienen en la enfermedad es riñón, por la frecuencia y por el tipo de inmunosupresión de ellos, pero no es el más grave en consecuencias. Los más graves en consecuencias son pulmón y corazón. Pulmón, pues porque es el que produce el rechazo grave del injerto, y corazón también porque es poco común, pero cuando hay citomegalo post-trasplante en corazón, genera un aumento de la inmunosupresión y hay que llevar una cantidad de asistencias diferentes a lo que estamos haciendo en ese momento. Lo que pasa es que no tenemos números tan grandes, por eso no se vuelve tan prevalente. Entonces, lo que queda aquí, les cuento, es prevención y tratamiento. Entonces ya vimos que lo mejor es prevenir que el paciente haga una enfermedad post-trasplante. Entonces, la pregunta aquí, esto está hecho por el renal, porque es que renal es donde están casi todos los estudios. Si uno busca corazón, hígado, pulmones, hay muy poquito. Entonces, pues y un error que hacemos, alguien aquí que sea epidemiólogo me va a decir, usted no puede extrapolar lo de riñón con lo de corazón, y eso es totalmente cierto. Pero si hacemos solo lo de corazón, hay muy poquitos estudios. Y mientras crece la evidencia en corazón, pues hagamos lo que ya sabemos hacer en riñón. Y después de pronto decimos, nos equivocamos un montón, eran diferentes, es probable. Tener la viremia positiva y entre más alta es un factor que es directamente proporcional a la mortalidad. Entre más viremias tengamos y entre más altas las viremias, más se va a morir el paciente. Tener citomegalovirus post-trasplante genera un problema grande y es que hay efectos deleterios del injerto, así no los estemos viendo. ¿Cómo hacemos la prevención? Entonces, la prevención, hay 2 estrategias, 2, 3, esta tercera es de trasplante hematológico, entonces no la nombro, y hay unas muy complicadas que aquí no hacemos en Colombia, pero están estas 2. La primera es la que no hacemos, el 90% del mundo no lo hace, y se llama terapia anticipada. Anticipada quiere decir que trasplantamos el paciente, evaluamos su riesgo y le hacemos un seguimiento con cargas virales, usualmente semanales, hasta que llega a un punto de corte y ahí le ponemos, cuando llega a ese punto de corte, ahí le ponemos el antiviral. Entonces te trasplantamos hoy, 8 de septiembre, te hacemos la siguiente carga viral el 15 y así. Cuando llegue, por ejemplo, a 1500 o a 2000, ahí le comienzo el Velganciclovir. Eso es lo que se hace. Ya vamos a ver pros y contras. Eso funciona.
Profilaxis universal, esta se la pongo a todo el mundo. Lo trasplantamos y mañana o en 5 días, depende del protocolo de trasplante, le ponemos el valganciclovir. Pulmón usualmente arranca el 5.º día, riñón arranca los 2 días. Es un poco para que todo lo que ponemos el primer día post trasplante no haga interacción con el valganciclovir. Entonces algunos esperan 5 días. Es como lo que usualmente se hace. Pros y contras. Entonces por aquí va. Pero entonces esta. Voy a pasar algo que quiero que haya eliminado esas diapositivas. Esto quiere decir aquí que hay pros y contras de cada una. ¿Qué tiene que ver la profilaxis? Las ventajas que tiene la profilaxis es que voy a tener muy poquita gente infectada porque a todos les di. Entonces sirve, es eficiente para esto. Los pacientes logran no tener carga viral, no requiere tanta monitorización, no tengo que hacer cargas virales todo el tiempo. Desventajas, le doy tratamiento a un montón de gente que no lo necesitaba. Entonces hay una alta tasa de sobretratamiento. Hay un riesgo de infección tardía porque cuando alguien ha tenido contacto con el virus, el sistema inmune, poquito que tiene, pero se va aprendiendo del citomegalovirus, se lo va entendiendo. En la medida en que yo le puse el medicamento, nunca tuve virus, entonces el sistema inmune no se lo aprendió. Entonces cuando yo le quito el valganciclovir, aparece el citomegalovirus y vuelve a ser nuevo para todos. Entonces lo mismo, no lo conocía. Entonces ese es un problema que se llama reactivación en el momento en que yo le quito el medicamento. Otro problema es el costo, porque pues vale bastante tratar los pacientes. Y el otro grande es la resistencia a los medicamentos. Y es que entonces, al ponerle el medicamento, pues se volvió resistente porque el virus logró saltar al medicamento. Esto de costo es datos en Estados Unidos. Se cree que en costos es más costoso hacer profilaxis. ¿Por qué? Porque hay que darle mucho antiviral a la gente. Ahora les cuento los estudios colombianos que han mostrado. La terapia anticipada, la ventaja es que sirve también, los dos sirven, da igual cualquiera de los dos. El grupo de trasplante decide cuál hace. En teoría es menor costo, porque ya les cuento los costos, tiene menos toxicidad, está más dirigida. Problemas, y el problema más importante es que la logística del grupo de trasplante tiene que ser perfecta, y los pacientes también. Quiere decir que si te trasplantaron hoy 8, el 15 debes estar aquí a las 6 de la mañana tomando una prueba de carga viral, y el 22, y el 29, y el 5 de octubre, y el 12 de octubre, y el 17 de octubre. Y si no cumple, no funciona la estrategia. Y tiene que estar de la mano con el laboratorio. Si el laboratorio monta las cargas virales, por decir algo, los martes y los jueves, toca mandarla el martes o jueves. No se puede, si la montaron el jueves en la plataforma de biología molecular, a las 7, no puede llegar a las 9 de la mañana, porque ya la montaron. Entonces tu muestra se fue para el martes. Perdimos. Porque entonces ese paciente llega el martes, se va a ir el martes, nos dan resultados el martes o miércoles, y dentro de 8 días sabemos qué pasó. Entonces no funcionó. Y ustedes saben, pues, como somos los colombianos, llegamos tarde a todo, hasta las conferencias que tenemos, entonces, pues la gente pasa eso, llega tarde al momento de la carga viral, entonces no se tomó, entonces se perdió. La gente, ¿qué vimos? Por ejemplo, cuando yo empecé apenas, yo creo que los primeros meses, yo estuve algunas en trasplante hace algunos años, hacían esto, ¿cierto? Yo algunas escuché que esto se hacía. Y yo me acuerdo con Diana que ella tenía esto clarísimo, los pacientes tocaba hasta pagarles el bus, pagarles el taxi, hacer vaca para que llegaran, devolverlos y hacer todo. Porque si no la gente no llegaba. Yo me acuerdo de ayer alguna vez casi que pagando taxis para que llegaran. No sirve. En Colombia el estudio de costos mostró, es más costosa la terapia anticipada. Contrario a lo que pasa en Estados Unidos. Aquí es más caro. ¿Por qué? Por varias razones. La primera es las cargas virales en Colombia son muy caras. La biología molecular en Colombia todavía es cara. Cara para lo que vale en el mundo. Entonces, hacer una carga viral aquí cuesta más. Entonces, sumando las cargas virales del mes versus sumando el medicamento del mes, es más cara la carga viral. Entonces es más caro la terapia anticipada. Y además, la gente no llega, se pierde y es más caro porque se pierden los órganos. Porque toca pagarles para que vengan. Porque al final la gente termina con terapia anticipada, con terapia profiláctica. Eso pasa. La terapia profiláctica en costos también tiene varios problemas, que son cosas muy coloquiales colombianas, como que la gente vende los medicamentos, como que la gente súbitamente se le pierden los medicamentos, como que los aseguradores no les entregan los medicamentos, también es cierto. Hay un gran problema en ese tema. Esto yo lo voy a pasar rápido porque es un nuevo medicamento que hay, y lo muestro es porque probablemente les va a llegar la información. Entonces, Letermovir es el medicamento de moda que todo el mundo quiere hablar. Siempre
en las conferencias que uno da aquí, dice, es que como estamos en Colombia, aquí no hay plata, aquí no hay estudios, aquí no hay. En cambio, en los Estados Unidos, allá entonces uno dice, eso es otro planeta. Cuando uno ve el Thermovir, resulta que aquí no lo hay y es muy caro y vale, por ejemplo, en sólidos, ponerle Thermovir puede costar casi el paquete del trasplante, todo. O sea, más o menos yo lo que pregunté a los productores, a los que lo venden, es que más o menos un paciente con el Thermovir puede costar 100 a 120 millones de pesos. O sea, más o menos vale un paquete de trasplante. Y los demás, nada. Todo el resto se perdió. Es muy caro, entonces no se puede. Pero cuando uno lo ve en Estados Unidos tampoco lo usan, porque es muy caro. A ellos también les pasa lo mismo. Es que la plata es la misma en todo lado. Entonces, Estados Unidos tampoco lo usa. No es que estemos en otro sitio, es que allá tampoco. Y pues obviamente lo que pasa es que hay mucha propaganda alrededor de Thermovir porque es muy caro. Y pues al que vende Ferrari, se vende a uno, le interesa venderlos. Entonces, pues un pacientico les ayuda a ellos por mucha plata. En Colombia no hay más de 10 pacientes tratados y todos son en hematológicos, no en esos. El estudio que mostró, ahora, ¿qué mostró el estudio? El estudio mostró que el Etermovir no es inferior a Valganciclovir. Son igual de buenos, igual de malos como lo quieran ver, pero son no inferiores. ¿Qué ventaja tiene entonces el Etermovir? Que es mejor tolerado, tiene menos probabilidad de neutropenia. Eso es. Entonces, ahí viene la pregunta. En eficacia y en control virológico y de enfermedad es la misma, pero es más seguro, menos neutropenia y mejor tolerancia. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por eso? ¿Mucho? Mucho si tienes mucho. Y si no tienes, quisieras, pero no puedes. Entonces, el precio de cuánto estás dispuesto a pagar viene en los estudios de farmacoeconomía. Y es cuánto estoy dispuesto a pagar por algo. Eso para mí es muy importante. ¿Estoy dispuesto a pagarlo? Alguien me dirá aquí, yo no. Yo me aguanto la neutropenia. Por 120 millones de pesos, yo me aguanto la neutropenia. Otro dice, no, para mí es muy importante no tener neutropenia. Pero el otro dice, ¿y cuánto cuesta? ¿Estoy dispuesto a pagarlo? ¿Lo puedo pagar? Entonces viene todo el tema de cuánto un país puede pagarle de móvil para todos los pacientes en esto. Y al final uno dice, por eso es que el estudio farmacoeconómico de Noruega y de Islandia no nos sirve en Bogotá, porque el PIB es diferente y porque la carga de enfermedad es diferente y todo lo que ustedes ya saben. Por eso es difícil aplicar estos datos aquí en Colombia. Listo, entonces así lo prevenimos. ¿Cómo lo diagnosticamos? Lo que se hace hoy en día es PCR, o sea, la biología molecular es lo que hoy se hace. Antes se hacía PP65, también me acuerdo que muchas veces era peleando con que el paciente tiene neutropenia, no sirvió, entonces, grave. Si tiene neutropenia no sirve el PP65. Pero eso es traer un poquito de historia porque eso ya no se hace. Lo que hacemos ahora es PCR, biología molecular. Tiene muchas ventajas, es más sensible, es más específico, es reproducible, tiene menor riesgo de contaminación, es el estándar de oro de diagnóstico. Problema, hay que tener un laboratorio de biología molecular, hay que estar pegado a la biología molecular. Y esto es un problema en nuestro país, no aquí en este hospital y no aquí en Bogotá usualmente. Pero cuando hablamos con esto en otros sitios, sí es un problema. Por ejemplo, estuvimos en Neiva, están buscando hacer un grupo de trasplante y quieren empezar a hacer trasplante renal. El problema es que ellos la carga viral se la reportan a la semana, porque usualmente tienen que mandarla a otro sitio. Eso es un problema. Entonces hay que tener tecnología. El problema o no es que quien decide hacer trasplantes tiene que tener tecnología. O sea, usted no puede ir a un sitio a poner órganos sin tener laboratorios al lado. Y eso pasa mucho en Colombia. Y creen que el tema es poner un órgano. Y después mira a ver qué pasa. Pero después viene un problema muy grande, es que no hay biología molecular. Entonces no hay cómo seguir los pacientes. Y eso en hematológico pasa igual. Ahí yo hago una cuña y es, los grupos de trasplante, casi ninguno tiene un infectólogo de trasplante. Me toca hacerme la cuña propaganda. Entonces resulta que cuando hay problemas grandes de infecciones, después buscan a ver quién le va a ver los pacientes infectados. Y no hay casi gente formada, porque se forma gente en cirujanos, se forman hematólogos, se forma gente de enfermería, se forma mucha gente en trasplantes, pero casi nadie se forma en infecciones de trasplantes. Porque tampoco es rentable, porque pues todos lo saben, o sea, el pagador y todo lo demás, el paquete pues no es lo más rentable, pero hay algunos que nos gusta eso y así también es la vida, nos vinimos a este mundo a sufrir. Entonces, esto es lo que hacemos con carga viral, se determina un límite de cuantificación, la carga viral, importante, siempre se hace en el mismo sitio, en la misma plataforma, de la misma muestra y al mismo tiempo, si no, no es comparable. En Colombia, ¿qué pasa? Hoy pedimos aquí una carga viral y al paciente lo mandan, voy a decir algo, a San Ignacio, lo mandan a Compensar, lo mandan a Cobos, lo mandan a Colsanitas, lo mandan a la Santa Fe.
Entonces tenemos 8 cargas virales diferentes, cada una con una plataforma diferente. Muestras diferentes. O sea, muestra quiere decir sangre, suero, plasma, lo que toman. Esto cambia la carga viral. Entonces, si no es el mismo sitio con la misma muestra, no se puede comparar y hay diferencias hasta de un logaritmo de carga viral, solamente por cambiar el sitio. Entonces, pero esto es los pacientes siempre llegan a consulta con una carga viral de cada una de un sitio diferente. Y eso es imposible, o sea, es muy difícil entenderlo. No podemos decirle nada al paciente. ¿Y por qué me salió positiva? De pronto en el laboratorio era así. Ahora hay otro problema. Hay laboratorios que tienen unas pruebas que se llaman ultrasensibles, que detectan hasta 10 copias. Entonces son tan buenos que nos dan información de 11 y 12 copias, pero no sabemos cómo manejarla, porque usualmente estamos acostumbrados a manejar 40 copias. Entonces cuando ahora está entre 10 y 40, no sabemos qué pasa. Entonces no tenemos información qué hacer con esos pacientes. El resultado de la carga viral debe ser rápido, no puede ser a los 3 días ni a la semana. Diagnósticos, otras cosas importantes de urgencias. No se piden anticuerpos. Entonces, cuando un paciente llega con fiebre trasplantado a urgencias, nunca en la vida se pide un anticuerpo. No se piden ningún anticuerpo, ni IgM ni IgG. En ese hospital pasa bastante que el paciente llega a urgencias con fiebre y sale con un montón de anticuerpos trasplantado. Y eso no sirve, porque está inmunosuprimido. Entonces está bloqueado todo el sistema de anticuerpos. No produce anticuerpos. Todo va a salir negativo. Volvemos a perder plata. Y si llega a salir positivo, nos metemos en un problema porque no se puede interpretar. Entonces simplemente no se piden anticuerpos. Eso está mandado a recoger, solamente se pide una vez en la vida y es en el pretrasplante. Nunca más se lo van a pedir. No sirve para nada. El diagnóstico de retinitis es difícil, toca llamar a un oftalmólogo. El oftalmólogo tiene un valor predictivo positivo del 95%. Si el oftalmólogo le dice que es citomegalo, es citomegalo. Punto. Si usted le cree, eso es citomegalo. Y lo trata. Porque no vamos a ir a tomar una biopsia del ojo. Colitis. La colitis usualmente requiere un diagnóstico de biopsia. Las colitis usualmente tienen cargas virales negativas. Entonces lo que se hace es colonoscopia y biopsia de las lesiones. También, si el gastroenterólogo es entrenado y le dice que es citomegalo, es citomegalo. O sea, si un gastroenterólogo entrenado le dice, soy seguro que es citomegalo, casi que le puede comenzar el tratamiento. Es muy alta la probabilidad de predicción de ellos, porque son muy diferentes las úlceras. En neuro es difícil diagnosticarlos y en pulmón pues necesita biopsia. Son como los difíciles. Los demás pues con la carga viral no se puede ayudar. Y para finalizar, entonces tratamiento. El tratamiento pues es fácil porque no hay casi nada. Entonces, está siempre, hay lo mismo, y es que tenemos valganciclovir oral, ganciclovir intravenoso. Ya. Y a veces, y tenemos un paciente que está en urgencias, oiga Jason, el que llegó anoche tiene esto, Foscarnet. El que llegó anoche, Claudia, ¿cierto? Claudia llegó anoche, tiene fiebre, es renal. Es combinado, ¿no? ¿No? No, creo que renal nomás. ¿Liliana o Claudia? Y llegó anoche con fiebre. Ella estuvo en recaída, tuvo una recrudescencia, le puso Guzmán Foscarnet y anoche llegó otra vez con carga viral alta. Por ahí debe ser. Sí. Entonces, ahí usamos Foscarnet. Los demás no se usan. Ganciclovir oral no existe en Colombia y Cidofovir también perdió la licencia. Entonces, se evalúa la terapia inicial teniendo en cuenta el sitio, el grado de inmunosupresión, la severidad de la enfermedad y la localización. Y se determina qué se le pone a los pacientes. Pero en grandes rasgos tenemos valganciclovir y ganciclovir. Valganciclovir es un derivado del ganciclovir que tiene una valina, entonces por eso se puede absorber mejor, porque mejora la biodisponibilidad oral. El problema de estos medicamentos son los efectos adversos. Se dan cuenta, bloquea mucho la médula. Tiene neutropenia. 25% de los pacientes pueden hacer neutropenia. Trombocitopenia, anemia. O sea, el gran problema es que bloquea la médula. Pero es difícil saber si el que bloqueó la médula fue el citomegalovirus o es el medicamento, porque los dos bloquean la médula. Diarrea, náusea, vómitos son otros factores de reacciones adversas del medicamento que pueden llegar a tener. Entonces, ¿cómo los tratamos? El paciente que tiene la enfermedad, le ponemos valganciclovir 900 cada 12. Esa es la terapia de inducción. Entonces, en citomegalovirus es una terapia de inducción y otra terapia de mantenimiento. Cuando llega el paciente le hacemos una inducción. Tenemos que bajarle la carga viral y luego le mantenemos la carga viral negativa. Siempre se colocará valganciclovir, excepto cuando colocamos ganciclovir intravenoso. Ganciclovir intravenoso se coloca cuando la enfermedad amenaza la vida. O sea, se está muriendo. Me toca ponerle ganciclovir. Y ganciclovir es el intravenoso. Hay un problema de absorción.
por alguna yeyonostomía, por algún tema de cirugía, o porque no absorbe el paciente por alguna condición de mala absorción. No se lo toma. Pues no debería ser, pero pues si no se lo toma, pues me toca intravenoso. Y la carga viral está demasiado alta, por encima de 100.000. En esos casos se coloca ganciclovir intravenoso. Algunos dicen que cuando hay enfermedad de colon, cuando hay colitis, también colocamos ganciclovir. Entonces los infectólogos éramos reacios a poner valganciclovir. A los infectólogos nos encantaba el ganciclovir, porque le creíamos más al intravenoso. Eso suele pasar a los infectólogos. Le creemos más a los intravenosos, así como la gente común, que cree que los antibióticos inyectados son mejores que los orales. Los infectólogos creíamos lo mismo, ya no. Ya sabemos que no es diferente. Y pasa lo mismo, el valganciclovir oral es bueno, es buenísimo. Es el que hay que poner a todos los pacientes. Y es más barato. Y no hay que hospitalizarlos, no hay que ponerles una venoclisis. Entonces sirve bastante. Solo en esos casos se pone ganciclovir. Los demás irán con valganciclovir. La dosis es de 900 cada 12 y se da en inducción. Si colocamos ganciclovir son 5 miligramos cada 12 y se hace una carga viral con la que llegó el paciente, sin medicamento, y semanal. Semanal, eso sí es, como dicen las abuelas, eso es religioso, eso es el día que es. Eso no es al otro día, eso si fue los jueves, es los jueves. No puede ser el miércoles ni puede ser el viernes. Y eso con los residentes es fundamental. Es que la carga viral está pendiente, no la tomaron, o sea, nos perdimos el tratamiento. Ya no nos quedamos a oscuras una semana porque no sabemos qué pasó. Eso es semanal y tengo que tener el récord. ¿Por qué? Si yo le tomo hoy una carga viral y está positiva, por ejemplo, 120.000, a la semana yo tengo que haber bajado más de 0.5 logaritmos. Y a las 2 semanas tengo que haber bajado más de un logaritmo. Quiere decir, un logaritmo sería 12.000. Tiene que estar por debajo de 12.000. Tiene que estar. Si no, estamos fracasando. Y si estamos fracasando, toca parar y arrancar con otro medicamento o hacer algo. Por eso es tan importante la carga viral. Porque eso es de todo o nada. O sea, o mejoró o no se sirve para nada. Si no se pierde el tratamiento. Y es perderlo, ¿y cuánto cuesta el valganciclovir? Tanto. Entonces, por eso es que les damos 3 semanas. Uno cuando lo diagnosticamos, otro a la semana, bajó 0,5 a 1, bajó a la segunda semana, bajó 1, van 14 días, y usualmente ella negativiza, o está muy cerca de negativizarlo. Y el día 21, o sea, tercera semana, va negativa. Es lo que usualmente pasa. Por eso lo damos 21 días. Por eso hacemos 3 cargas virales. Y entonces, por ejemplo, el otro día en San Ignacio me preguntaban, y yo no sé si aquí pasa igual, yo no sabía, uno se entera. Me dijo, vea, el paciente llega, me preguntó una enfermera, me dijo, llega y le pone usted el valganciclovir. Le piden la carga viral, pero se demora 15 días la autorización. Entonces, nunca llega la segunda, porque a los 7 días, cuando debería tomársela, no ha llegado la autorización. Entonces llega a los 15, que es la segunda semana. Y si ahí le pedimos la del día 21, que es cuando terminamos el tratamiento, nunca llega, porque se demora otros 15 días más. ¿Aquí pasa lo mismo? ¿Nunca ha pasado? Bueno, mejor. No, pero esos son ambulatorios. No, hospitalizados sí. Hospitalizado es fácil porque hospitalizado sí va fijo, porque ese está ahí amarrado, ese sí le ponen la prueba. Pero mira que hospitalizados tenemos pocos. Entonces, el hospitalizado es poco. O sea, yo creo que de 10, 2 son hospitalizados. Pero 8 son ambulatorios. La mayoría son ambulatorios. Porque uno hospitaliza el grave. Entonces me decían, vea, me dijo la jefe, en ambulatorios de repente no cumplen las 3. ¿Qué están haciendo ellos? Cuando sale el paciente, le entregan las 3 cargas virales y se las emiten todas al tiempo para que logre tenerlas y logre tener la preautorización una semana antes. Es lo que están haciendo ellos porque dicen que si no, no cumplen. Pero es una cosa real de nuestros... O los urgencializan, pero... Es más fácil, más seguro. Pues es una cosa que aquí puede llegar a pasar. Aquí pasa de todo. Después de eso, entonces, le damos la terapia de mantenimiento y es que prolongamos el tiempo del valganciclovir depende del tiempo, entre 1 y 3 meses después de la reactivación para volver a negativizar la carga viral y dejarlos muy bajitos. Eso es lo que hacemos, también los controlamos con carga viral. En enfermedades severas les damos por más tiempo. En ojo, por ejemplo, cuando es retinitis, les hacemos inyección de valganciclovir en el humor vítreo o les colocan implantes de valganciclovir dentro del ojo para que haga liberación diaria del medicamento dentro del ojo, porque ahí no entra el valganciclovir. En cerebro pasa lo mismo. En recurrencias se da el mismo medicamento a dosis altas para poder bloquear un poco el virus. Y algo famoso que es la inmunoglobulina hiperinmune o hiperinmune total o hiperinmune anticitomegalovírus, solo se usa, que es muy cara, también es carísima, solo se usa cuando hay infección primaria.
vuelve a lo mismo. Entonces, cuando el niño que era negativo le pase un donante positivo, o cuando el niño era negativo y se infectó, me toca ponerle inmunoglobulina, porque él no tiene inmunidad y no la va a tener rápido. Entonces necesito ponerle una inmunoglobulina rápida que le ponga anticuerpos porque él se va a demorar. Eso es como la transmisión madre-hijo. Eso hay que ayudar un poquito mientras él logra arrancar solo. En pulmón a veces hay indicaciones porque se pierden los órganos muy rápido. Cuando hay una hipogamaglobulinemia y es que no responde, no tiene anticuerpos para producir, no sirve para nada el sistema inmune. En enfermedades muy severas, en pulmón y en cerebro, a veces toca porque les va muy mal. Entonces, pues les quedan como hay pataleos para que el paciente le vaya un poquito mejor. Y al final, la última diapositiva es esta, y es algo nuevo. Esta es digamos, de las más actuales, porque es resistencia. Entonces, el problema del mundo que se está empezando a ver y que va a aparecer es la que está en urgencias ahorita. Es esta paciente. Entonces, esa paciente, les cuento la historia, como es la última diapositiva, les cuento la historia y está en urgencias ahorita, tú quieres verla. Trasplantada, le pusieron profilaxis con ajuste a función renal. El gran problema es ajustarlo a función renal. Eso es un desastre porque los ajustes a función renal son imperfectos. Uno usualmente ajusta a función renal con el Sanfor. Y el Sanfor lo que busca es, el librito del Sanfor lo que busca es que usted no se tire más el riñón. Pero el Sanfor no busca que le sirva el medicamento. No hay estudios que aseguren eficacia con ajuste a función renal. Lo que hay estudios es que aseguran que usted no se tira más el riñón. Entonces, pues bien, porque los nefrólogos dicen, no me acabó con el riñón, pero mal porque los infectólogos decimos, no me trató el virus. Entonces, ajuste a función renal genera resistencia, porque el virus no se le pega con toda. Aquí en efecto, o se le pega con toda, o no se le pega. Aquí eso de que las dejó tontas no sirve. Aquí o se matan, o mejor no les voltea a mirar. Pero eso de dejar ahí chilingueando, eso no funciona en infecto, porque es el que hace resistencia. Eso es como en el AMPA. Usted no puede dejar libres, porque entonces esos son los que después lo buscan. Entonces, en infecto pasa igual. En infecto pasa lo mismo. Aquí usted no puede dejar liebres por ahí, porque esas se le devuelven y lo acaban. Se matan, se acabaron. Entonces, como eso pasa en nefro, vuelven los virus resistentes. Y este paciente entonces volvió resistente. No le sirve el valganciclovir. Y no hay mucho más, como ya dijimos. Solo hay foscarnet. Y a esta paciente le pusimos foscarnet. Listo. Con foscarnet mejoró la carga viral. Día 21. ¿Y ahora qué le hacemos? Ya, tiene virus negativos. Le puse foscarnet. Mejoró. Hoy tiene 0. ¿Qué le pongo ahora? ¿Con qué? Es resistente. Entonces no hay posibilidad. Entonces los pacientes con resistencias vuelven y recaen y vuelven y aparecen, que es esa señora. ¿Qué toca hacer? Volverle a poner foscarnet hasta que se le acabe el riñón. Porque no hay mucho más que darles. Foscarnet no se puede profiláctico. Hay alguna gente que lo hace. Por ejemplo, les pone una ampolla de foscarnet semanal para buscar tenerlos bajitos todo el tiempo. Pero eso es muy tóxico. O sea, si el valganciclovir es tóxico, el foscarnet sí es veneno puro. Entonces no hay casi nada. Entonces aparecen nuevos medicamentos que llaman Maribavir, Letermovir y otros. O sea, hoy 8 lo comenzamos. Tu carga viral del 15 puede ser 0.5 logaritmos más alta y no pasa nada. No pasa nada. La segunda semana es la clave. Debe haber bajado por lo menos un logaritmo. Entonces, pues sí, alguien decía, pues entonces no la pidamos. Y algo más raro en citomegalovirus es que, algo más raro en citomegalovirus es, hay unos estudios, yo siempre les pongo este ejemplo porque es que cuando hay mucho dinero y muchos recursos, la cosa funciona diferente. No mejor, pero diferente. Cuando hay un estudio noruego donde a la gente, si aquí luchamos para que le hagan una carga viral cada 7 días, en Noruega hicieron un estudio donde a la gente le hacían 3 cargas virales diarias. ¿Para qué? Para mirar la genética del citomegalovirus. Fueron un grupo de pacientes pequeños, eran como 10 o 15 pacientes, pero se dieron cuenta que si usted hace 3 cargas virales durante el día, le dan 3 valores diferentes, porque la cinética del citomegalovirus depende de la hora del día en la que se toma la carga viral. Entonces, para enredar más la cosa, a las 7, a las 12 y a las 5 de la tarde usted tiene viremias diferentes. Para eso sirvió el estudio, para gastar un montón de plata. Para eso sirvió el estudio, para entender que es muy difícil predecir dónde va a ser el citomegalo. Y ese es el criterio. Si eso ahora es refractario, los factores de riesgo son las dosis inadecuadas, la exposición prolongada, el ajuste de la función renal, la baja barrera genética, mucha inmunosupresión. ¿Y qué se hace? Entonces, ¿qué hacer? Último mensaje de todo. ¿Qué hacer? Depende.
Si usted tiene un paciente con cargas virales bajas o es enfermedad leve, lo que hace es subirle la dosis, porque la gran mayoría tiene problemas de dosis. El gran problema de la mayoría es que le ajustaron la función renal y quedó muy bajito. Entonces, ¿qué hace uno? En contra del nefrólogo, le pone la dosis tope. Ahí sí que pena con el nefrólogo, soy mi amigo de los nefrólogos, pero hay que poner la dosis tope, porque usted tiene que definir de verdad resistencia o era falta de dosis. Y resulta que el 70% con dosis tope mejoran. Pero el nefrólogo no está contento, porque el riñón va para atrás. Pero entonces ahí viene el prum. ¿Qué hacemos? Y si no, si ya efectivamente no sirvió, le pone Foscarnet. Y Foscarnet, pues es muy tóxico, es muy costoso, y pues sirve. Y la pregunta que yo le hacía ahora, ¿y qué hacemos con la que acabo de llegar a urgencias? ¿Qué hacemos entonces después para profilaxis? No hay profilaxis, porque no le sirve el Valixa. Entonces se le pone Maribavir, se le pone Letermovir, se le pone inmunoglobulina, pero eso poco y nada sirve. ¿Y qué pasa? Al final, esa persona debe tener un defecto inmunogenético que no le ayuda a controlar el virus, y ahí sí no podemos hacer nada. Lastimosamente, cuando ustedes le ponen, se llama, en inglés es el R, o sea, le ponen el R/R en su diagnóstico, eso está en el diagnóstico del trasplante. Ese paciente con el R/R tiene 33% de probabilidades de morirse en el primer año. O sea que ese paciente que usted lo rotuló se va a morir. Por eso es tan grave. Y por eso es tan importante que sea la definición clave. Ese paciente le va a ir mal. Y casi que hay que decírselo de entrada. No hay que darle. Van a los dos. Ya. Entonces, cosas que hacemos sin evidencia. En trasplantes hacemos un montón de cosas sin evidencia. Y es colocar medicamentos y colocar cosas porque como nos toca ponerle algo a los pacientes, es que entonces los pasábamos, le cambiábamos la inmunosupresión a inhibidores mTOR. Y se ha visto que el cambio de la inmunosupresión a mTOR baja un poquito la carga viral, pero es insignificante, pero eso pasa bastante. Podría ser útil porque protege el riñón. En riñón lo hacen, esa es una estrategia de los renales, siempre lo hacen. Lo pasan a mTOR para mejorar un poquito la inmunosupresión, proteger el riñón y bajar un poquito la viremia. Entonces, por eso lo hacen muchos en renal. Y ahí es la idea. Le ponen leflunomida. La leflunomida también en trasplante se ha utilizado para todo. Para el poliomavirus y para estos, para el JC, para todos. Entonces, el leflunomida algo sirve. El artesunato es un antimalárico, también a veces se los coloca. Entonces, son estrategias sin evidencia, pero un poco al final de no tener mucho más que hacer. Y se hacen, pero, por ejemplo, en polioma, pues eso no sirve para nada. Eso igual se pierde el injerto. Y al final, pues las dosis de los medicamentos, los famosos ajustes de la función renal que uno odia. Pues si fuera por los infectólogos, nunca ajustaríamos la función renal de los medicamentos, pero los nefrólogos no nos dejan. Entonces toca. Y ya, eso era lo que quería como mostrarles de como un paneo grande de citomegalovirus. Es complejo, lo más importante es entenderlo, prevenirlo y saber cómo diagnosticarlo y tratarlo.